Hola, ¿cómo te sientes? Hoy vamos a conversar sobre el reino de Dios. Y para hablar sobre el reino de Dios, tenemos que buscar quién nos modela el reino de Dios. Quien va a modelar el reino de Dios es quien conoce el reino de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Mira, Jesucristo, en el libro de San Juan, capítulo 5, versos del 1 al 9, había un paralítico que tenía 38 años siendo paralítico. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo restauró. Eso en el libro de San Juan, capítulo 5, del 1 al 9. En otro libro, que es el libro de Mateo, capítulo 14, versos 13 al 25, había una multitud allí que estaban enfermos. Y Él los sana a todos. Pero la gente tenía hambre, porque tenía muchas horas recibiendo palabra de Dios. Y dice que había un niño con 5 panes y 2 peces. Y con eso Jesucristo le dio comida a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero también tenemos que en el libro de Lucas, capítulo 14, del 1 al 6, un sábado Él restauró a un enfermo. Y los que estaban allí criticaron porque Él hizo ese milagro un sábado. Entonces hoy te preguntamos a ti, hoy yo me pregunto, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los problemas que hay sociales que impiden que tú y yo practiquemos el reino de Dios? Porque en el reino de Dios la gente, la persona, los seres humanos están por encima de lo que la gente diga. Está por encima de lo que la sociedad establece. Y hay muchos obstáculos que tú y yo tenemos. Hay muchos obstáculos que a ti y a mí se nos presentan en la sociedad. Y por eso no practicamos el reino de Dios. Porque, ay, ¿qué va a decir la gente? Jesucristo se juntaba con todo tipo de personas, pero Él los sanaba a todos. Él les daba comida al hambriento. Él le devolvía la salud a los que estaban enfermos. Él visitaba las casas de los que estaban rechazados en aquella sociedad para hablar del reino de Dios. Pero tú y yo muchas veces estamos más atentos a lo que puedan decir de ti y de mí que aplicar la justicia de Dios. Y tú y yo no tenemos reputación. Tú y yo estamos para establecer el reino de Dios. De Jesucristo se dijo de todo, pero eso no le impidió a Él visitar al que estaba necesitado. Jesucristo es liberar a la persona, pero estamos muy atentos a qué dice la sociedad, ¿verdad? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de mí? Y sobre todo, las normas que están establecidas. El Señor ha venido a visitarnos hoy para que en tu vida y en mi vida el modelo sea la vida de Jesucristo. Porque lo poco en manos de Jesús es más que lo mucho en manos de los hombres. Y muchas veces no queremos aplicar la justicia de Dios porque entendemos que es poca. Muchas veces tenemos un pan y con eso no le queremos quitar el hambre a un hambriento. Muchas veces tenemos un zapato, una camisa, ¿verdad? Un vestido y no se lo damos a un desnudo. Porque decimos, hay demasiadas personas desnudas. Pero resulta que en la humanidad hay más de 30 millones de personas pasando hambre. Pero tú y yo tenemos que comenzar por quitarle el hambre a uno. Hay muchos millones de personas que están sufriendo de VIH, SIDA. Pero tú y yo tenemos que usar consolación es con uno. Hay muchas personas, más de 30 millones se estima, que están sufriendo esclavitud.
pero tú y yo tenemos que ser los precursores, por lo menos de devolverle la libertad a uno. Porque la acción minúscula en ti y en mí, en manos de Dios, es mucha. Y el ejemplo que el Señor nos deja es el niño que tenía los 5 panes y los 2 peces, como el Señor lo multiplicó. Solamente se necesita que tú tengas una voluntad de que el reino de Dios sea establecido. Y Dios eso lo va a multiplicar. Solamente se necesita que tú y yo estemos en contra de la injusticia, que apliquemos la justicia de Dios. El Señor se encargará de que eso sea multiplicado. El Señor ha venido hoy a visitar tu vida y a visitar mi vida para que tú y yo seamos agentes de establecer el reino de Dios a donde quiera que nos encontremos. Que Dios te bendiga. Bien. Ese es el número.